Innovación. Tendencias tecnológicas. Especialistas y emprendedores nos cuentan cómo están usando la tecnología en su día a día. Emily y Ketty te dan la bienvenida a Social ICT. Nos sentimos muy felices de que nos escuches en este episodio y poder brindarte este contenido que acostumbras escuchar. Como sabes, en esta temporada nos estarán acompañando invitadas e invitados de diferentes áreas del saber que nos comentarán de sus experiencias y de cómo están empleando la tecnología en su campo laboral, eficientizando de esta forma sus procesos y produciendo cambios. Así es, Emily. En el episodio anterior tuvimos la oportunidad de aprender con Joanna las diferentes maneras en las que ella emplea y percibe la tecnología en la hematología y la pediatría, y los cambios que implica en comparación a cómo era antes sin el uso de la tecnología. Pero si pensamos un poco en la agricultura, que es esa actividad económica de gran importancia en todo el mundo, porque tenemos países que son grandes productores agrícolas y tenemos otros que son grandes consumidores. Y sabemos que la agricultura data de muchos años. Con el paso del tiempo, la agricultura se ha ido transformando. Anteriormente, por medio de los patrones ambientales, se podría percibir las mejores épocas para cultivar, cuáles tipos de cultivos se debían sembrar en las diferentes estaciones. Pero con el cambio climático las cosas han sido como un poco más complicadas. Emily, ¿tú recuerdas, qué sé yo, alguna época que se recomendaba sembrar o algo así? Sí, lo que bien recuerdo es que nuestros abuelos, abuelas y ancestros como que comentaban sobre esto, de en tal época como que había una forma de predecir en base a conocimientos empíricos las mejores épocas o los mejores productos, pero sí se ha vuelto un poco complicado, como tú bien lo decías, con todos estos cambios que hemos tenido en los últimos años. Y para esto entonces supongo que las tecnologías inclusive han ayudado a regresar de alguna forma o aportar para que volvamos a tener estos conocimientos de una forma u otra. Yo creo que sí. Y el invitado que nos acompaña hoy creo que nos estará hablando un poco de esto. Quien nos acompaña hoy es un amigo. Es una persona que disfruta de la lectura, el ciclismo y las series antiguas de televisión. Es ingeniero en informática de profesión con más de 20 años de experiencia. Por muchos años trabajó para World Vision International, donde tuve la maravillosa oportunidad de conocerlo, de compartir equipo con él, de recibir sus consejos y de tener siempre su apoyo. Su área de trabajo está orientada a la infraestructura y la seguridad. Tiene 6 años trabajando en una compañía dedicada a la exportación de frutas para Europa y Estados Unidos. Hoy tenemos el placer de recibir a una de las personas que más quiero, admiro y que tengo la fortuna de llamar amigo. Pablo Orozco Orozco nos acompaña desde Costa Rica. Pura vida, Pablo. No te imaginas lo agradecida que estoy de que hayas aceptado acompañarnos en este episodio. Hola Ketty, Emily, es un placer para mí poder estar acá y poder compartir con ustedes. Me parece una excelente iniciativa el tener este tipo de espacios para poder conversar acerca de la tecnología y de cómo esta impacta los diferentes campos de nuestras vidas. Muy feliz de tener la oportunidad de conocerte, Pablo, ya que te me había hablado de ti y de la admiración que sientes hacia tu persona. Y reconozco que es muy, muy valioso contar con el soporte y la ayuda de alguien como tú, con tanta experiencia y tan buenas bondades, tan buena cualidad y calidades humanas. Me gustaría que después de esta breve introducción que hemos hecho, que no le hace justicia a tus años de experiencia y a tu persona, nos cuentes de tus orígenes, de tu formación inicial y todo lo que te fue guiando poco a poco en tu juventud hacia donde estás ahora. Claro, claro, con mucho gusto. Bueno, soy costarricense, radicado en Costa Rica en este momento. Nací en San José, que es la capital del país. Vengo de una familia donde, bueno, somos mis papás y 6 hermanos. Crecí, digamos, en un ambiente que se puede llamar un ambiente cristiano, de valores religiosos. Estudié en escuelas públicas acá en Costa Rica, tanto la primaria como la secundaria,
y también parte de mis estudios universitarios los hice en una de las principales universidades acá en Costa Rica. Luego, por diferentes situaciones, terminé estudiando en una universidad privada y bueno, soy casado, tengo un hijo ya grande, ya graduado de la universidad, trabajando como emprendedor. Es un orgullo para mí y para mi esposa Silvia. Él se llama Joel. Y bueno, digamos, relacionado con el cómo llegué yo a toda esta parte de la tecnología de información es bien interesante porque les cuento que yo inicialmente mi meta era ser ingeniero electrónico. Eso fue lo que empecé estudiando en la Universidad de Costa Rica. Estuve prácticamente llevando la carrera por 2 años, pero por situaciones que hoy en día, viendo hacia atrás, puedo decir que fue un error de adolescente, ¿verdad? De persona joven. Pues me había influenciado por amigos, ¿verdad? En el tema de que ellos, en lugar de estudiar, se dedicaron a trabajar. Y entonces, pues yo los vi a ellos, ¿verdad? Haciendo dinero y que tenían eh, ya y los medios económicos para poder salir con sus amigos y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Que muchas veces cautivan a los adolescentes o personas jóvenes. Entonces, por decirlo así, yo me fui con ellos también, ¿verdad? En el sentido de que busqué un trabajo creyendo que iba a poder manejar las dos cosas, el trabajo y la universidad, pero a final de cuentas el trabajo me absorbió, dejé la universidad de lado y entonces ahí empecé, digamos que un ir y venir, ¿verdad? En algunos trabajos, no inicié ni siquiera trabajando en temas de tecnología, ni por el asomo. Mi primer trabajo que fue ahí en World Vision International entré trabajando como un mensajero, haciendo diferentes tareas, ¿verdad? Luego de eso logré de que me promovieran y empecé a trabajar en un puesto administrativo apoyando al administrador de la oficina en ese entonces. Entonces ahí fue donde empecé realmente a trabajar con computadoras. En aquella época, estamos hablando de 1997, tal vez por ahí, o un poco antes. Este, el tema de la computación era bastante básica. Entonces, yo no sé, tal vez si ustedes se acordarán o habrán visto esas computadoras que tenían esos monitores gigantescos y que Sí, sí, eran como televisores grandes con teclado o bueno, según los que eran antes, que cabían en una habitación completa. correcto, ajá, algo así. Entonces, eh, yo empecé a trabajar en mi área administrativa, ¿verdad? Haciendo diferentes tareas, formularios. Me tocó trabajar asuntos de planillas, el pago a personal y todo lo demás. Entonces empecé a enfrentar problemas, ¿no? Que tal programa no me carga, que no logro imprimir, que el mouse no me funciona, que el teclado, tiene teclas pegadas y no me están digitando bien. Entonces empecé en el tema de comprender cómo funcionaba una computadora, ¿no? Cómo podía arreglar yo mis propios problemas, porque en la oficina en la que yo trabajaba, lo que había era una persona encargada de TI nada más, y él se dedicaba más que todo a los proyectos que tenía la oficina a nivel general, ¿verdad? El tema de soporte a usuarios, pues la persona lo hacía, pero no lo hacía tan rápido como uno esperaba. Entonces, fue ahí, digamos que ese fue el momento en que la tecnología me tocó y me llamó la atención el aprender más sobre este tema. Y por supuesto, digamos, yo vi en la tecnología, en estudiar esta carrera, el poder superarme, ¿no? Ya para ese momento yo estaba casado con mi esposa Silvia, recién habíamos tenido a Joel
Entonces, la situación económica era complicada para nosotros, ¿verdad? Mi esposa estaba estudiando todavía en la universidad. Fue, digamos, una de las decisiones que tomamos de que ella pudiera seguir con sus estudios, para que no le pasara lo que me pasó a mí, ¿verdad? Que dejé, por decirlo así, todo botado, por un arranque de teenager, si podemos decirlo así, ¿verdad? Sí es algo que yo le recomendaría ahora a los jóvenes, ¿verdad? Si hay jóvenes escuchándonos en este espacio, decirles que se enfoquen, ¿verdad? Que no dejen sus metas de lado, ¿verdad? Que prioricen lo que tienen que hacer, porque luego cuesta mucho. Realmente es un poco complicado, te saca, como decimos acá en Costa Rica, las canas, ¿verdad? Luego te arrepientes de no haber aprovechado el tiempo como realmente uno hubiese esperado. Yo creo que la tecnología es un área que te da muchas oportunidades, ¿verdad? Al inicio, cuando yo empecé a estudiar, yo no sé, Ketty, si a vos te pasó lo mismo, pero aquí en Costa Rica los currículums de la carrera de informática son bastante interesantes, ¿verdad? Entonces, Sí, claro. tú inicias, por ejemplo, con historia de la informática y que cómo fue que se inició todo este tema de las computadoras, de los cursos de programación. Y los cursos de programación para mí fue como casi es lo que me hace a mí renunciar a seguir estudiando informática, porque me di cuenta que a mí no me gusta programar. Entonces yo decía, Sí. Dios mío, sí, yo decía, Dios mío, no puede ser. Tengo que llevar 8 cursos de programación y el primer curso de programación que llevé fue el Pascal, el famoso Pascal, luego un curso de C++ y luego un curso de ensamblador. Y ese curso de ensamblador fue para mí la peor pesadilla que yo pude haber Ay, tenido en la ay, ay. universidad. Pero habían compañeros que lo disfrutaban y yo decía, Dios mío, Claro. yo no nací para esto, ¿verdad? Sí. Pero bueno, conforme avanzó el currículum de la carrera, ¿verdad? Me esforcé por sacar las benditas materias de programación. Me di cuenta que habían otras áreas, ¿no? Que habían áreas como, por ejemplo, las bases de datos, que el área por la que yo finalmente me fui, que era la parte de infraestructura, redes, seguridad. Entonces ahí ya a mí se me abrió un mundo, ¿verdad? Y yo dije, sí, esto es lo que a mí me gusta. Ahora sí no me arrepiento de haber dejado la carrera de electrónica botada, porque esta parte de la informática en el tema de las telecomunicaciones, en el tema de la seguridad, en cómo evitar que alguien se trate de robar información de nuestra empresa, etcétera, etcétera, eso me atrapó, ¿no? Entonces, bueno, el resto de mi currículum lo traté de seguir, eh, en esa área, ¿no? Me alejé totalmente de la programación. Yo dije, yo no quiero nada con programación y me dediqué más a especializarme en estas otras, en estas otras áreas, ¿verdad? Y realmente, pues sí, me siento un profesional realizado. Creo que mi paso por World Vision fue muy gratificante, muy enriquecedor, ¿verdad? Ketty, bueno, lo sabe porque ella trabajó ahí mismo. Ella todavía mucho más cerca de lo que realmente esta organización hace con la ayuda a niños, ¿verdad? Y a las comunidades donde estos niños viven, a sus familias, a todo su entorno. Esto realmente me impactó y después de, no sé, casi 20 años de trabajar ahí en World Vision, ¿verdad? Ya, y me salió el reto en esta otra organización, en esta otra empresa, ya no organización, ya es una empresa que tiene fines de lucro y todo lo demás, pero me llamó mucho la atención el reto que me hizo la persona que me llamó. Esta persona trabajó con nosotros también en World Vision, y cuando él salió de World Vision, él me dijo, Pablo, si yo lo llamo a usted, usted vendría a trabajar conmigo. Y yo lo que le dije fue, bueno, ahí hágame una buena oferta, ¿verdad? Porque dejar World Vision, la verdad es que por lo que significaba la organización, el trabajo que uno hacía, realmente tenía que ofrecerme algo bastante bueno para que yo dijera, me voy. Y no fue cuento, ¿verdad? 3 meses después de que él había salido de la organización, él me llamó
y me ofreció el puesto que tengo actualmente y es un puesto bastante retador, ¿no? Habían muchísimas cosas que hacer en esta organización que se llama, esta empresa que se llama Fives, es una empresa irlandesa. Entonces, bueno, desde ahí ya tengo 6 años, se pasa el tiempo rapidísimo, ya tengo 6 años de estar ahí. Pero mira que es súper valioso de lo que habías comentado anteriormente, cómo llegaste a donde estás ahora y Ketty y yo tratamos de poner mucho énfasis en eso, porque cada quien tiene como diferentes motivos por qué llegó a donde está ahora, bueno, todas las personas, pero mucha gente cree como que quienes estamos en tecnología o de la mayoría de personas que están en tecnología, como que nacieron y sabían que iban a dedicarse a eso. Y como que, no, mira, tú le preguntas a la persona y tú como que algunas personas te dirán, no, yo estoy aquí, mira, porque esta es mi pasión, yo veía esto y me encantan las computadoras, pero muchas otras personas te van a decir, óyeme, en mi vida yo me imaginé que yo iba a estar aquí, pero también la parte que dices de que la tecnología es un campo tan amplio y hay tanto que aprender y tanto que emplear y tanto donde poner los conocimientos que es imposible que algo no te guste dentro del área. Y entonces irte por esa área y comenzar a crecer por ahí, comenzar a aprender y en entornos como World Vision, por ejemplo, como mencionabas, que son entornos que aparte de que sí, sí, obviamente tienen tecnología, tienen su departamento de tecnología, pero la parte humana, lo que se desempeña del lado humano y lo que va generando en ti en torno a que tú quieres colaborar también e impactar con tus conocimientos que no sea solamente crear, porque en tecnología tenemos mucho el concepto de, ok, vamos a crear algo nuevo, algo innovador, pero lo que tú vienes a plantear y lo que tú desempeñas y tu experiencia viene a decirnos, ok, un momento, pero vamos a asegurar lo que tenemos creado. Vamos a tratar de que sea algo que tenga la seguridad que corresponde, así mismo como cuando construimos una casa. O sea, no hacemos nada con construir una supermansión si no tiene la infraestructura y la seguridad adecuadas. Así es, y pese a que tenemos muchos años, Pablo, de amistad, yo no conocía ese trayecto tuyo y me llena como de tanta felicidad y tanto orgullo ver como todo ese camino recorrido, como tú decías, empezaste como mensajero, de ahí fuiste escalando y hasta los últimos tiempos tuyos, que yo recuerdo en Misión Mundial, tú eras un referente en términos de tecnología, tuviste la oportunidad de acompañar diferentes países en sus transformaciones. En términos de informática, yo recuerdo que en República Dominicana tú nos acompañaste en varios procesos de mejora de la infraestructura a nivel de Access Point hardware. Bueno, Access Point como parte del hardware, switches, router. Yo recuerdo que cada vez que había un conflicto, ya estaba Pablo, auxilio. Y tú siempre estabas con ese don de gente y de servicio, acompañando y ayudando a transformar y a seguir paso a paso hacia esa visión que la organización tenía. Sí, sí, yo, bueno, de visión mundial puedo decir que han sido de los mejores años míos laborales, no solo laborales, sino también de crecimiento personal, ¿verdad? Conocí muchísimas personas que me hicieron crecer, conocí muchísimas personas que me tendieron su mano para ayudarme a salir adelante, así como también encontré personas que muchas veces me dijeron, Pablo, ¿sabe qué? Yo a usted no le veo potencial para trascender o para lograr ¡Wow! algo en esta área de tecnología, sí, aunque parezca mentira, ¿verdad? Yo no lo creería. Sí, vieras que esa fue una de las más grandes motivaciones mías para estudiar, para demostrarle a esta persona que me dijo eso que estaba equivocada. Obviamente, pues la primera motivación era mi familia, o sea, yo quería poder darles a Silvia y a Joel pues un ambiente estable, no solo a nivel personal, sino también a nivel económico, ¿no? Que pudiéramos tener una casa segura donde pudiéramos vivir, donde ellos se sintieran seguros, donde Joel pudiera crecer, etcétera, etcétera. Pero también cuando esta persona me dijo a mí eso, yo dije, no, aquí
aquí yo le voy a demostrar que estaba equivocado. Y años después, vieras que esta persona se me acercó y me dijo, Pablo, yo quiero disculparme con usted porque en un tiempo dado yo le dije a usted esto, esto y esto, y ahora tengo que reconocer que me equivoqué. Y yo le dije, tranquilo, o sea, eso fue una motivación para mí. Le doy las gracias por haberme motivado a demostrarme a mí mismo que yo podía ser alguien diferente, ¿no? Que podía lograr alcanzar algo, alcanzar una meta. Y creo que hay muchas personas que tal vez pasan por lo mismo, ¿no? Y Ciertamente. que se pueden bajonear, decimos nosotros acá, y pueden renunciar a esas metas que se han planteado en sus vidas, pero creo que les podemos decir que si la persona se esfuerza, si la persona se alía, ¿verdad? Con amigos y con otras personas adecuadas, van a lograr esas metas que se han propuesto. Claro, y como tú comentas también saber reconocer nuestras motivaciones, qué nos motiva a estar donde estamos. Tú decías que tu familia tuvo un papel muy importante en esas decisiones y en no echarte hacia atrás, porque muchas veces también como que es el tener opciones. Tú sabes que hay muchas personas que dicen, ok, no, ¿cuál es tu motivación? Como que no tienen responsabilidades quizás más allá de estudiar una carrera esta o aquella, como que da lo mismo, pero en tu caso tú tenías también motivaciones aún mayores que no te permitían retroceder tan fácilmente, aunque bien es cierto que son cuestiones que nos marcan y como que hay gente osada, o sea, hay gente como que yo creo que tienen como un reflejo de lo que no pueden lograr dentro de sí mismas, entonces como que quieren reflejar en las demás personas, pero tú no fuiste la persona indicada para, para decirle eso, o sea, eso fue como leña al... Exactamente, fue como combustible, ¿no? Así como tú lo estás diciendo, sí. ¿Te inspiró más? Me inspiro más, exacto. Y bueno, obviamente, pues mi esposa Silvia, hubo un tiempo en donde yo pasaba, ya la semana, todas las noches fuera, donde había semanas que, bueno, no hacíamos nada juntos los tres. Joel también en cierta forma lo sufrió, ¿no? Hubo momentos donde no pude jugar con él cuando era pequeño y todo lo demás. Entonces, digamos que el sacrificio fue de los tres, ¿no? Fue un sacrificio que hicimos los tres. Y bueno, creo que le doy gracias a Dios, infinitas gracias a Dios por ellos dos, porque me apoyaron a su manera, ¿verdad? Silvia consciente, obviamente, de lo que yo, por lo que yo estaba pasando y por lo que yo estaba luchando en ese momento. Y Joel, porque en su edad era un niño de 4 años, tal vez 3, 4 años, él ya pues no entendía por qué su papá no estaba para jugar con él, ¿no? Pero bueno, de verdad yo le doy muchas gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de hacer un alto en mi camino, ¿verdad? Y de decir, hey Pablo, tienes que replantearte tus prioridades y aquí están las motivaciones, ¿no? Y gracias a Dios, no voy a decir que soy el- la estrella de la NASA ni nada por el estilo. Para mí sí. Sí, pero no, o sea, le doy gracias a Dios porque me permitió realmente convertirme en un buen profesional, ¿verdad? Y trato todos los días de hacer mi trabajo de la mejor manera. Y como dicen, este, en términos de valores cristianos, haciéndolo como si fuera para Dios, ¿verdad? Claro, claro que sí, así es. Y como tú mencionabas, en muchas ocasiones nuestra familia es nuestro principal equipo. Entonces, cuando es difícil en esos momentos que uno necesita estar con papá o con el esposo, no estarlo, pero esa comprensión y esa visión de cuál es el objetivo y el beneficio para todos, sin lugar a dudas, hace la carga más ligera. Y no es un secreto para nadie que en tecnología a veces es como en la medicina, se presentan emergencias. Tú en tu caso tuviste que viajar en varias ocasiones por semanas a otros países, entonces son situaciones que no es tan sencillo para la familia, pero poder ponerse de acuerdo y comprender y poder esperar para, para esos momentos que sí se puede compartir en familia
Y es gratificante también escucharte a ti hablar de tu familia, de tu esposa, de tu hijo y ver también cómo esos sacrificios que ustedes como familia han estado haciendo ha estado rindiendo sus frutos. Sí, muchísimas gracias. Nos comentabas que estuviste primero en Visión Mundial, que estuviste como mensajero, comenzaste haciendo todas esas cuestiones básicas que muchas personas se saltan, como que la gente cree como que, ah, no, llegué en la posición más alta de mando, pero tú fuiste poco a poco tejiendo ese camino y eso conlleva mucha dedicación, mucha perseverancia. Y luego nos comentas que alguien luego te llama, te invita a unirte a la empresa a la que perteneces y en la que laboras. ¿Podrías decirnos un poco más sobre a qué se dedica la empresa y cómo hace uso de la tecnología en los procesos que tú manejas y en las labores que se hacen dentro de ella? Bueno, como les comenté, la empresa se llama Fives. Es una empresa de origen irlandés, ¿no? El capital inicial es irlandés. Hace aproximadamente 2 años la corporación, porque a final de cuentas Fives lo que hace es que tiene múltiples empresas en diferentes países, ¿verdad? Sobre todo aquí en América Latina. Digamos que América Latina es el lugar donde Fives obtiene toda su materia prima, ¿no? Cuando hablamos de materia prima, estamos hablando de bananos, piñas, melón, sandía y algunos tipos de hortalizas que están empezando a también trabajar el área de las hortalizas. Entonces, aquí en América, ellos lo que hacen es que en cada país tienen una compañía que es a través de la cual ellos manejan todo el tema legal, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Costa Rica, ellos tienen plantaciones de piña, tienen plantaciones de bananos y ambas actividades las manejan con empresas separadas. Lo mismo sucede en Belice, que es otro país donde ellos tienen operaciones, en Guatemala, en Honduras, en Colombia, en Perú y en Ecuador. Digamos que esos son los lugares donde ellos ahorita tienen operaciones y de donde obtienen todas las frutas que se exportan tanto a Europa. A Europa, digamos, lo que más se exporta es el banano y la piña. Y a Estados Unidos, que lo que más se exporta es el melón y la sandía, ¿no? Digamos que Fives es el principal proveedor de estas dos frutas, el melón y la sandía, para los Estados Unidos. Y de la piña y el banano, sobre todo para la parte de Europa, aunque creo que también en Canadá se ve un poco de fruta de Fives. Entonces, Fives fue adquirida hace poco por una corporación todavía mucho más grande que se llama Sumitomo, es una corporación japonesa, que tiene una variedad increíble de áreas en las que trabaja, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero por ejemplo, esta empresa produce llantas, por ejemplo, trabaja minería, entre otras cosas, ¿no? Entonces también se metieron en esta área de la producción alimenticia. Entonces, Fipes básicamente se dedica a eso. Es una empresa bastante grande. Cuanto a mi trabajo, bueno, trabajo obviamente en el área de infraestructura, telecomunicaciones y seguridad. Es bien interesante porque cuando mi jefe me llama para trabajar en Fives, él me dice, Pablo, lo estoy llamando porque aquí tenemos que hacer de todo. Él me dijo, usted viene a ayudarme a hacer de todo y cuando es de todo, es de todo. Necesito que me ayudes a atender usuarios, necesito que me ayude a administrar servidores, necesito que me ayude con la parte que ya es suya, que es la parte de redes, la parte de telecomunicaciones, la parte de seguridad, porque Fives es una empresa que hasta hace 6 años manejaba todo en Excel, ¿verdad? En hojas de cálculo, en documentos de Word. Entonces, por ejemplo, las planillas, los inventarios, qué sé yo, las órdenes de trabajo, todo eso se estaba manejando con Excel. Entonces, era bien interesante porque generalmente la llamada de un usuario para nosotros era, señores de TI, es que vieras que
este Excel me está tardando en abrir demasiado. Entonces uno iba a revisar el tamaño del Excel y sin mentirles, eran Exceles de 250 megas, 300. Claro, porque para una empresa con esa magnitud, manejando todavía en Excel, es complicado. Imagino la ineficiencia que Correcto. tenía en muchos Entonces, sentidos. bueno, fue todo un reto, ¿no? Fue todo un reto porque, bueno, como ustedes sabrán, al tener plantaciones de piña, de banano, etcétera, 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 esas plantaciones usualmente están en lugares totalmente fuera de las ciudades. Son lugares que los pueblos que hay alrededor de estas plantaciones son pueblos abandonados. Es gente que vive con lo básico, ¿no? Es gente que no conoce nada de tecnología. Es gente que nunca ha visto una computadora en su vida, tal vez. Y todo el proceso de reclutamiento, el proceso de asistencia de las personas a los campos y todo lo demás, se estaba llevando de forma manual. Entonces, todo eso se prestaba para que hubiera también mucha corrupción, ¿no? Jefes de cuadrillas que se ponían de acuerdo con los trabajadores y entonces, qué sé yo, se decían, bueno, señor, fulanito, yo lo que voy a hacer es que le voy a reportar, en lugar de 6 horas trabajadas hoy, le voy a reportar 12. Usted se deja 3 horas extras y me da 3 horas a mí extras. Entonces le estaban robando a la compañía, ¿no? Y no había forma en la que nosotros o la empresa, desde el punto de vista de recursos humanos, pudiera controlar algo así. Entonces, como ven, Fipes estaba teniendo una gran falta de controles automatizados que le permitieran poder tener mejor visibilidad sobre qué era lo que estaba pasando a nivel financiero, a nivel de recurso humano y a nivel de producción también. Entonces fue ahí donde nosotros entramos. A mí me tocó empezar a trabajar mucho el tema de cómo llevar comunicación a las plantas empacadoras, ¿verdad? Y porque igual eran lugares donde nadie te lleva internet, o sea, tenés que llorarle a los proveedores para que te den un servicio y a final de cuentas te dan un servicio y el servicio es bien malo. Entonces teníamos que buscar alguna forma en la que nosotros pudiéramos darle comunicación a las plantas, a las oficinas donde estaba la gente de recursos humanos trabajando todo el tema de reclutamiento y de control de asistencia y todo lo demás. Entonces, digamos que eso fue el primer proyecto. Pablo, yo necesito que usted trabaje en poder mejorar el tema de las telecomunicaciones en las diferentes ubicaciones que tenemos. Entonces ahí, por ejemplo, algo que nos ayudó mucho fue el tema de enlaces inalámbricos. Digamos que logramos en Guatemala, para ponerte un ejemplo, la operación de Fives está en un lugar que se llama Zacapa. Súper complicado, ¿verdad? Tener un proveedor que te diera un buen servicio. Entonces logramos por lo menos que en un punto específico nos llevaran un servicio de fibra óptica e internet. Y entonces a partir de ese punto nosotros dijimos, este va a ser nuestro punto central. Vamos a instalar unas torres y ahí vamos a poner unas antenas o platos apuntando hacia las otras plantas empacadoras, que algunas estaban a 10, a 15, a 20 kilómetros de distancia. Y en los otros lugares hicimos lo mismo, entonces pusimos unas torres, pusimos unos platos y entonces logramos establecer un enlace inalámbrico entre todos esos sitios. Y con eso, entonces ya logramos poder decirle a la gente, ok, ahora sí vamos a poder ponerles computadoras, ustedes van a empezar a trabajar el tema de recursos humanos con esta aplicación de específica que es para manejo de personal, para que ustedes puedan elaborar sus planillas, puedan registrar los salarios, que puedan registrar los aumentos, las ausencias, puedan calcular los temas de cargas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ese fue un primer proyecto en donde podemos ver cómo la tecnología logró impactar de una forma muy positiva la operación de la empresa, ¿no? Esa fue, digamos que, un primer proyecto en el cual trabajamos y en el cual pudimos ver este impacto realmente tangible, ¿no?
De esto que nos estás contando, ya vemos que hay dificultades que se escapan un poco de la mano de la empresa, porque sabemos que las instituciones trabajan con socios y un socio es el proveedor o un prestador de servicio. Entonces, cuando no tienes opciones, es como un tanto complicado tú convencer a la empresa para que te dé ese servicio mínimamente, como tú decías, no 100%. Y a partir de ahí, entonces, ingeniársela, por decirla de alguna forma, para poder llevar ese servicio hacia esas zonas más remotas donde la empresa tiene operaciones. Sí, correcto. Muchas veces hay que ser ingenioso, hay que buscar maneras de que tal vez uno usualmente no había pensado anteriormente. Yo, por ejemplo, en el tema de telecomunicaciones inalámbricas, pues no había trabajado mucho. Entonces, digamos que eso me implicó el tener que meterme en el campo, ¿no? Entender qué equipos se usan, qué radiofrecuencias se tienen que utilizar, porque no todas las radiofrecuencias son libres, ¿no? Entonces, en un inicio el proyecto implementeme algo que no me cueste mucho. Entonces, bueno, ahí está bien, tenemos que implementar un sistema de enlaces inalámbricos que trabajen con frecuencias libres. La mayoría de las empresas hacen eso, entonces en tecnología, digamos que se habla de que estas frecuencias libres, como todo mundo las usa para hacer lo mismo, ¿verdad? Para poder establecer sus enlaces y sus comunicaciones, se llaman frecuencias donde el espectro de uso está sobresaturado, ¿no? Entonces, al haber mucha saturación, mucho uso de estas frecuencias, la comunicación se vuelve bien complicada. Entonces es ahí donde uno tiene que decir, bueno, ¿cómo hago yo para establecer este enlace de manera que no me afecte todo este tipo de cosas? Entonces, digamos que fue un proyecto bastante retador, pero también bastante enriquecedor porque aprendí mucho en el proceso y también ver el resultado, ¿no? El poder decir que hoy en día tenemos todas esas plantas empacadoras con internet, donde antes no lo teníamos, ¿verdad? Y que está generando un impacto muy positivo, no solo para la empresa, sino también el empleado, ¿verdad? Que antes no sabía usar una computadora, entonces se vio obligado al decirle, ok, ahora te vamos a poner una computadora para que tú la uses y vas a tener que aprender a usar ciertos programas. Entonces, digamos que esto impacta también la vida de la persona, ¿no? Porque entonces ya pasas de ser una persona que de tecnología no sabías nada, o tal vez de tecnología lo único que sabías era usar tu teléfono celular para mandar un WhatsApp o para ver un video o para revisar las redes sociales. Ahora te das cuenta de que puedes utilizar una computadora, de que aprendiste a utilizar un programa específico para manejo de personal y todo lo demás, donde tal vez la empresa te dio una capacitación, entonces te está permitiendo desarrollarte en ese sentido. Si no hubiera llegado lo que es la tecnología a estos lugares, ¿verdad? A estas oficinas específicas, esas personas seguirían haciendo todo en papel, ¿no? Haciendo sus anotaciones, sin saber nada de lo que es una computadora, sin saber qué cosas puedes encontrar en internet, ¿verdad? Entonces, creo que es una manera en la que uno puede decir, aquí la tecnología impactó de una forma muy positiva la vida de mucha gente. Claro, y que mientras tanto también la empresa teniendo pérdidas, porque hoy en día casi es prácticamente inconcebible tú decir lo que tú decías, es algo impactante, decir, mira, ahí había plantas que no tenían, donde no había acceso a internet, porque muchas personas lo damos por sentado, como que cómo va a ser posible, cómo es posible que no haya internet en esas zonas donde se manejan ciertos procesos y como bien lo dices, cuando tú llegas a este sitio que encuentras, básicamente tú destapaste, ustedes destaparon una caja de Pandora donde vieron cómo se manejaba todo esto con una empresa de esta magnitud, todo lo que impactaba de forma negativa al crecimiento o a la estabilidad de la empresa, llegan ustedes entonces, tienen que aprender todo esto y encima de eso tienen que convencer, que ya luego nos contarás cómo lo hiciste, cómo lo hicieron, pero tiene el equipo entonces que convencer a la empresa de que tiene que invertir en esto, pero la empresa lo que quiere es
a ahorrar o que no salga muy caro. Ok, resuélvelo, pero que no salga muy caro. Y creo que es una historia muy recurrente en tecnología, que no sé, como es algo inicialmente intangible, tú no ves, no es como que yo te voy a hacer un producto, te lo voy a entregar, sino como que, ok, mira, tienes que dar esto, confiar en mí, yo sé lo que estoy haciendo y tú vas a ver o vas a percibir el crecimiento y la mejora desde tus ganancias, desde las ganancias hasta la mejoría del mismo personal y qué fue lo que ustedes fueron logrando. Y sumado a esto que también comenta Emily, algo que vemos muy a menudo que pasa con la tecnología es que existen, si podemos llamarlo, problemáticas o necesidades y se recurre a los especialistas en tecnología para poder dar una solución, pero como Emily comentaba y a partir de lo que tú comentabas, Pablo, no siempre está el mejor escenario para llevar eso a cabo. Muchas veces tenemos limitaciones, como tú mencionabas. Queremos ese resultado, pero el presupuesto es limitado, quizás tiene que hacerse rápido y todo ese tipo de cosas. Y los especialistas como tú y su equipo tienen que hacer malabares, tienen que idear estrategias, hacer esfuerzos, investigar para poder lograr ese objetivo en un contexto tan complejo como ese que tú nos comentabas en los países en los cuales se ha estado haciendo la implementación. En la mayoría de casos de eso se trata, de una problemática y ver cómo la tecnología puede dar respuesta apalancándose de lo que existe o creando algo nuevo desde cero para poder responder a esas necesidades. Sí, así es. Creo que uno de los retos más grandes para una persona que trabaja en tecnología, tal vez no es la tecnología como tal, ¿verdad? Tal vez nosotros que trabajamos en tecnología la vemos como, para nosotros es como, sí, es tecnología, uy, nos gusta, qué bueno aprender, qué bueno que salió esta nueva solución, qué bueno que en el mercado podemos encontrar tantas cosas. El real y verdadero problema es cuando nosotros tenemos nos piden, ¿no? Nos piden que demos una solución a un problema que está teniendo la empresa o digamos que es un reto que le está poniendo a uno la empresa, pero a final de cuentas al financiero lo que le importa son los números, ¿verdad? Entonces el financiero te va a decir, a mí no me venga a explicar que el microprocesador, que la pantalla dual, que el access point que tiene no sé cuántos alcance de señal, o no me vengas a decir en palabras bonitas que es que en ese dashboard se va a ver cuántos empleados están trabajando en este momento. A mí venga y dígame en números cuánto me va a ahorrar esa solución que usted nos va a plantear. Tú nos has comentado ejemplos muy concretos y positivos que, como tú mismo mencionabas en algún momento, han beneficiado a la institución, pero también a los colaboradores en esas zonas que ya tienen conocimientos más avanzados a nivel de la tecnología. Y seguro que esa inversión que hizo la empresa ha traído otros beneficios colaterales con esas nuevas instalaciones de conectividad, etcétera. ¿Hay algunos otros proyectos en los cuales la empresa está pensando a futuro trabajar o que está trabajando actualmente apoyándose de la tecnología? Sí, claro, hay proyectos bastante interesantes. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, FIBES acaba de construir la planta procesadora y empacadora de piña más grande del país. Fue una inversión de alrededor, qué sé yo, de 7 millones de dólares por ahí más o menos. Dentro de toda esa inversión, ¿verdad? Que se hizo, la idea era tratar como de automatizar lo máximo que se pudiera el proceso de selección de piña y de empaquetado, por decirlo así, en este caso se llama de paletizado del producto, ¿verdad? Entonces, digamos, dentro de las tecnologías que se lograron implementar fue la instalación de dos brazos robóticos que lo que hacen es que agarran las cajas con cinco piñas, dependiendo del tamaño de la piña. La piña se maneja por tamaño y por peso, ¿verdad? Entonces, digamos que están categorizadas o en el mundo de la piña se conocen las piñas como la número 5, la número 4, la número 6. Dependiendo del número, es el tamaño y el peso de la piña como tal, ¿verdad? Entonces,
Estos brazos lo que hacen es que agarran ya las cajas listas con piñas número 5, por decirlo así, y crean una paleta, ¿verdad? Una paleta es básicamente un apilamiento de cajas de piñas que luego bueno, las acomodan sobre una tarima y luego las aseguran, ¿verdad? Con fajas plásticas. Entonces digamos que fue un proyecto bastante interesante porque, digamos, aquí en Costa Rica nadie estaba usando el tema de brazos robóticos para hacer esto. Luego también Qué sí chulo. se implementó un sistema que se llaman sizers. Bueno, como el nombre en inglés dice, el sizer lo que hace básicamente es agarrar la piña y identifica qué tamaño tiene y cuál es el peso. Entonces, automáticamente las va seleccionando, ¿verdad? Y se las va pasando por tamaño a las personas que, digamos, están empacando piñas número 6 o piñas número 5 o piñas número 4. Entonces, antes todo eso se hacía manual. La persona, digamos, las piñas se echan en una gran pila, ¿verdad? Con agua y que tiene tiene cloro y otros componentes químicos ahí para limpiarlas y sanitizarlas. Y luego eso pasa a una gran banda, ¿verdad? Y a lo largo de esa banda habían personas escogiendo las piñas, ¿no? Entonces, seleccionándolas, por decirlo así. Entonces la selección era a ojo. La persona decía, mira, esta piña por este tamaño es una 6. Obviamente la persona ya tenía mucha experiencia en el asunto, ¿verdad? Generalmente la pegaban, por decirlo así, el tamaño y el peso. Entonces, lo que se hizo fue decir, no, ya no vamos a seguir trabajando este método tan manual. Ahora lo que se va a hacer va a ser un método más automático, un método más preciso para poder decir que en tal caja van piñas solo de este tamaño y de este peso. Y así era mucho más fácil poder decir, bueno, a tal país se envió solo piñas de tal número porque nos pidieron ese tipo de piña. Entonces, digamos que ese es un proyecto bastante interesante aquí en Costa Rica. En Guatemala les comento otra cosa. El trabajar con el melón, las personas que están en el campo recogiendo los melones, el melón es corrugoso, ¿verdad? Ustedes lo han visto, cuando ustedes agarran un melón es como corrugoso, ¿verdad? Sí, sí, se siente esa Ajá, tiene como textura. arrugas, por decirlo así. El que las personas estén agarrando el melón con sus manos, ¿verdad? Esa fricción entre el melón y las yemas de los dedos de las personas hacen que las personas pierdan las huellas digitales. Entonces, digamos que las personas, Wow, yo no sabía ajá, eso. sí, vieras que es un tema bien interesante. Nosotros fuimos a una plantación de melones y las personas que trabajan ahí nos enseñaban las manos. Las yemas de los dedos las tienen lisas, no tienen huellas digitales. Wow. Entonces, un proyecto que nos pidieron a nosotros que implementáramos para evitar todo este tema de la asistencia fraudulenta y todo lo demás fue un sistema de marcas basadas en biométrico, ¿verdad? En el uso de la biometría. La biometría, tú puedes usar varias cosas, ¿verdad? O sea, puedes usar la huella digital, puedes utilizar el iris del ojo y puedes utilizar el reconocimiento facial. Pero entonces, en el caso de nosotros en Guatemala, el tema del reconocimiento biométrico por huella digital ya no lo podíamos usar porque la mayoría de la gente no tenía huellas digitales. Entonces tuvimos que empezar a buscar qué empresa primero nos vendía equipos que pudiéramos utilizar para recolectar las marcas. Estos equipos tenían que manejar software no especializado. Y entonces tuvimos que buscar las otras dos opciones, ¿no? Una que era reconocimiento facial y la otra que era la lectura del iris del ojo. Pero bueno, el tema con el iris del ojo es que es un proceso un poco lento, ¿no? Digamos, el pedirle a una persona arrímese a un aparato y póngale el ojo para que lo detecte, era un proceso muy lento y como les mencioné anteriormente, qué sé yo, un día en un área de recolección de melón, tú vas a meter 100 personas. Entonces, mientras toma la asistencia de 100 personas, perdes una hora, ¿verdad? Solo pasando 100 personas para decir que sí llegaron a trabajar.
Entonces ahí tuvimos que buscarnos una solución con la que pudiéramos utilizar un software lo suficientemente potente para hacer reconocimiento facial, ¿verdad? El biométrico fuera facial, basado en lo que uno llama un identificador digital. O sea, lo que nosotros no andábamos buscando era, por ejemplo, tomarte una foto y que luego el software agarrara esa foto y hiciera puntos de comparación basados en la foto, ¿verdad? Cuando nosotros pusiéramos la cara de la persona. Porque si por A o por B la persona se dejaba crecer la barba, o ese día llegó y no se quitó los anteojos, o tenía... Se Sí, complicaba la exactamente. cosa. Entonces no era lo suficientemente preciso para poder reconocer el rostro de la persona. Entonces tuvimos que buscar un software que lo que hiciera fuera que tomara diferentes puntos, ¿verdad? Específicos de la cara de la persona, que no importa si andaba con anteojos, si se dejó crecer la barba, si se tiñó el pelo, si andaba una gorra puesta, que el software se basara en ciertos puntos y creara lo que nosotros llamamos un identificador digital. Entonces logramos conseguir ese software y ahora la tarea fue conseguir qué hardware nos maneja eso. Ay, ay, ay. De un desafío al otro. Al otro, sí, porque entonces necesitábamos un hardware que fuera fácil para que la persona, el capataz, que es el que recoge la asistencia de los trabajadores, lo pudiera tener en su mano y nada más decirle a la persona, ponerle, digamos, un teléfono o una cámara al frente y que el software viera a la persona y dijera, tomara la marca de ingreso, ¿no? Entonces fue como, ¿verdad? Dios mío, necesitamos un hardware que nos permita hacer eso, un software que nos permita también hacer, ¿verdad? El reconocimiento facial, pero que no sea muy caro, sobre todo el hardware, ¿verdad? Digamos que el software sabíamos que nos iba a costar caro porque era un software especializado, pero bueno, ahí estuvimos en esa búsqueda con muchos proveedores, logramos conseguir un proveedor aquí en Costa Rica y otro en Argentina. Y en ambos casos nos aseguraron que con un simple teléfono celular, digamos que tuviera, qué sé yo, una cámara de 10 megapíxeles, por decirlo así, que ya ahora cualquier teléfono supera eso, que con esa cámara y el software que ellos nos ponían era lo suficientemente liviano, ¿verdad? Para que corriera en ese teléfono y nos pudiera hacer el reconocimiento facial de una forma rápida, de segundos, ¿verdad? Entonces, vieras que ese proyecto lo estamos trabajando todavía. Ahorita estamos en fase de pruebas con esos dos proveedores que fueron los dos proveedores, digamos, los candidatos finales a proveernos la solución. Y estamos haciendo pruebas ahorita entre el equipo de tecnologías, nada más. Estamos registrando, por ejemplo, nuestros rostros. Entonces vamos y en un ambiente donde hay poca luz, ponemos el teléfono a capturar la cara de la persona para ver qué tan rápido y qué tan eficaz es el reconocimiento bajo distintas condiciones, con luz, sin luz, qué sé yo, que la persona tenga anteojos puestos, que no los tenga puestos, que tenga una gorra puesta. Digamos, ahorita yo que ando con barba, lo que me estaban diciendo es, bueno, Pablo, vaya y tómese la foto con barba y mañana venga y venga rasurado, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces, como tratar de hacer las pruebas de una manera súper intensiva, ¿verdad? Todos los posibles casos que se nos puedan presentar para poder escoger la mejor solución. Pero entonces aquí vemos cómo la tecnología también nos está dando una solución, ¿no? A un problema que tal vez la gente nunca lo ha pensado. La gente nunca ha dicho, bueno, ¿y cómo hago para tomarle la asistencia a una persona si no tiene huella digital? Otro proyecto interesante en el que estamos trabajando en el tema de agricultura es la medición de la alcalinidad de los suelos. Dependiendo del pH que tiene el suelo, así también van a salir de bien o de mal los cultivos. Entonces lo que se tiene, por ejemplo, son dispositivos electrónicos que vos enterrás en el suelo, ¿verdad? Y este dispositivo por un tiempo lo dejamos ahí y él empieza a recolectar qué tanto está alcalina la tierra, por decirlo así, cuál es su nivel de pH. Entonces, luego de un tiempo, esos dispositivos
envían esa información a un software que es el que hace el análisis de los datos y entonces nos dicen, bueno, en este lote el pH es demasiado alto, entonces hay que tratarlo con ciertos productos para bajar el nivel de pH y que la producción que ustedes van a tener ahí, ya sea de piña, de melón, de banano, etcétera, sea la más adecuada. Entonces, ahí vemos otra vez un dispositivo que tiene un software que hace las lecturas y luego hay otro software que es el que hace el análisis de los datos que recolectó ese dispositivo electrónico. Lo mismo sucede con la medición de los niveles de cloro en las pilas donde se sanitizan las diferentes frutas. Se tienen sensores que le dicen a uno, ok, el nivel de cloro está muy alto o el nivel de cloro está muy bajo o el nivel de tal producto que ustedes están echando para poder limpiar las frutas, hay que aumentarlo o hay que bajarlo. Entonces, son todo este tipo de cosas que ahorita estamos en procesos de implementación que nos están ayudando para poder tener mejores procesos de producción, mejores procesos de empaquetado, de distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Con todo esto que nos has estado contando, Pablo, en esta conversación, hemos podido ver que durante estos más de 20 años has experimentado diferentes desafíos a niveles profesional y personal. Y hemos podido percibir cómo la tecnología ha permitido que los superes y con lo que nos has contado, hemos visto que han sido desafíos muy particulares en los diferentes espacios en los cuales has laborado, pero cómo esos desafíos también, como tú mencionabas anteriormente, te ha ayudado a seguirte formando como profesional, a tener nuevos conocimientos y con esos desafíos también aprender cómo la tecnología ha ido evolucionando. Yo me imagino que hace 20 años atrás tú ni te imaginabas que ibas a poder hacer todo lo que están haciendo ahora por medio de la tecnología. Sí, así es. O sea, hace 20 años, por ejemplo, yo me acuerdo de como platicamos al inicio, ver aquellas computadoras que eran grandísimas, computadoras que el internet, tú tenías que conectarte a un módem y que, ¿verdad? Y que se marcaba un número. No sé si ustedes pasaron Sí, por el esa sonido. época. Ajá. Ahora ver cómo podemos tener enlaces de internet súper veloces cómo se habla del Internet de las cosas. Por ejemplo, el Internet de las cosas abarca todo este tipo de dispositivos, ¿no? Dispositivos electrónicos que vos podés poner en un sitio, se conectan a Internet y te empiezan a enviar datos que para vos van a ser de mucha ayuda en tus procesos productivos, en tus procesos de enseñanza. Creo que el tema de la educación es otra gran área en donde se puede hablar mucho del tema de tecnología, sobre todo ahora con este tema de la pandemia, ¿verdad? Pero sí, claro, o sea, hace 20 años yo jamás me imaginaba poder ver cómo funcionan en los enlaces inalámbricos, cómo funciona este tema del reconocimiento biométrico. O sea, es increíble, o sea, cómo a través de un software vos puedes tomar ciertas características del ojo de una persona que son únicos y con eso puedes identificarla con un 100% de exactitud. Hace 20 años jamás, ¿verdad? Claro, El teléfono celular, hablemos de los smartphones, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan de los primeros celulares, pero yo tuve, grandote, sí. ajá, mi primer celular fue un Nokia de esos que era un ladrillo, ¿no? Que pesaba que como un De kilo los por ahí. Nokia que noqueaban. Exacto, ese mismo. A ver ahora, ver ahora hace poco en la televisión esos nuevos teléfonos flexibles, ¿no? Que son una laminita de como de vidrio que vos puedes doblarlo y volverlo a abrir. Y es increíble. O sea, es increíble el nivel al que hemos llegado con el avance tecnológico, ¿verdad? Y pensar que esto va cada vez más rápido y que a la vuelta de un año o menos, vamos a tener nueva tecnología. Y bueno, eso es lo bonito de la tecnología también, que te reta a estar estudiando, a estar investigando, a que no te puedes quedar con lo de hace un año o hace 2 años. Tenés que estar actualizándote continuamente, ¿verdad? Para poder seguirle la rueda
al avance tecnológico que estamos viviendo hoy en día. Claro, totalmente, para seguir montado en el tren. Yo creo que tu recorrido es como un claro ejemplo de seguir buscando las formas, porque mucha gente se retira también, ¿no? No es fácil, es algo que consume tiempo, que consume recursos, que inclusive donde hay implicados sacrificios, pero con el apoyo que has contado, con tus objetivos que has tenido planteados, has continuado a pesar de todos estos retos, inclusive seguramente te han dado como fortaleza para continuar, porque se ve como que tú eres este tipo de persona que se alimenta de esos retos, que se alimenta de esas dificultades y que poco a poco vas aprendiendo y absorbiendo y adaptándote, que creo que es algo súper importante para quienes estamos en esta área. Y de verdad que ha sido súper inspirador escuchar tu trayectoria, tus experiencias, la fascinación con la que nos hablas de los proyectos que has estado involucrado y cómo has estado contribuyendo en diferentes empresas, en diferentes proyectos y aportando tanto hacia adentro como hacia afuera, o sea, en tu persona como en el entorno que te rodea. Y yo sé que ojalá tengamos muchos años de ti, de tus aportes y que podamos seguirte viendo con esa energía y de verdad que muy feliz de conocerte y de que las personas puedan escuchar tu historia y cómo estás aportando. De verdad que te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu disposición para compartirnos este gran recorrido que tienes. No, más bien agradecerles a ustedes dos, de verdad que para mí es un honor poder compartir un poco de mi experiencia. De verdad que les agradezco mucho y sepan que en cualquier momento, si creen que puedo aportar algo, que si puedo participar en algo más, estoy a la orden. Aquí estoy para servirles. Gracias, Pablo. De verdad que sí, que sabemos que podemos contar contigo en todo momento y que siempre tendrás esa mano cálida y esa amistad para poder contribuir y cumplir con esa misión que tú decías inicialmente de servir y de hacer las cosas como para el Señor. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes nuevamente. Que Dios las bendiga y que este proyecto en el que ustedes están, que siga adelante, que crezca cada día más y esperemos tener muchos oyentes, ¿verdad? Claro Muchos que seguidores. así va a ser. Muchas gracias, Pablo. A ti que has escuchado este episodio, te invitamos a que no te pierdas ni un solo episodio de este podcast, porque seguiremos contándote cómo las tecnologías están siendo utilizadas para el desarrollo y transformación social. Será hasta nuestro próximo episodio.